En Génesis 2 continúa la obra de Dios, ordenando el cosmos para sus propósitos y estableciendo una relación de trabajo con los humanos. Pero muchos conceptos en este capítulo causan confusión y malentendidos. Un hombre hecho de material del polvo, preguntan, o una mujer hecha literalmente de una costilla. ¿Están hablando de autores sobre la fabricación material de los primeros humanos acaso? ¿O hay algo más importante que se está tratando de enseñar en este relato? Del polvo y la costilla. En Génesis 2 comienza concluyendo la obra de Dios que se propuso hacer en Génesis 1 y notando que Dios ha ocupado su lugar en el templo cósmico. Los comentaristas han notado que la palabra descanso probablemente se refiere a cesar, como cesar del trabajo duro, no necesariamente la necesidad de la relajación física. Por ejemplo, estos tres hombres dejaron de responder a Job, o el libro de Josué señala que el maná había cesado, o como el día y la noche no cesarán después del diluvio. Combinando esto, lo que discutimos en los dos videos anteriores sobre Génesis capítulo 1, el mensaje es como señala John Walton, el séptimo día está marcado por el cese de Dios de la obra de los 6 días anteriores, y establecerse en la estabilidad del cosmos que él mismo creó, tal vez experimentando un refresco mientras él lo hacía. En otras palabras, Dios deja de trabajar y se instala en el templo cósmico que había inaugurado. Sin embargo, muchas personas tienen un problema con lo que sigue, porque suena como un relato contradictorio en Génesis 1. Para aquellos que sostienen que el relato de la creación de Génesis se trata de la creación material, Génesis 2 sugeriría que los humanos fueron creados antes que las plantas y también de los animales. Sin embargo, en Génesis 1 hace que los humanos sean el último del orden creado. Sin embargo, este supuesto problema se disipa si se considera que Génesis 2 es una secuela de Génesis 1, con la misma idea teológica que Génesis 1 y tratan sobre establecer el orden sobre el cosmos, no sobre la fabricación material. De hecho, este parece ser la forma en que los dos textos deberían funcionar juntos. Primero, esto significaría que el llamado Adán y Eva fue un segundo evento posterior a Dios llamando el hombre a su imagen y semejanza en Génesis 1:27. La mayoría de los académicos hebraicos aceptan que se habla de humanos en términos muy generales en Génesis 1, sin usar el término para hombre, Adán, como un nombre propio. Como dice Michael Heiser, los seres humanos de Génesis 1 no están en un jardín en el Edén. No hay jardín en el Edén en Génesis 1. El mandamiento de someter la tierra hablaría de toda la tierra, donde quiera que estés en los humanos, no solo en el Edén, que no está en la vista. En Génesis 2 se describe la creación distinta y separada de dos humanos. Nuevamente el proceso se pone en términos precientíficos y sobrenaturales, y no nos da una perspectiva científica sobre cómo sucedió esto. Con esto en mente, necesitamos recordar que en nuestro video anterior que establecimos a Dios haciendo al hombre a su imagen es una elección o estado teológico otorgado a los humanos. No es una creación material. Entonces la imagen de Dios fue dada a todos los humanos. Luego Dios llamó a dos personas específicas para una tarea. Entonces esto implicaba que había otros humanos allí antes de Adán y Eva. Esto realmente tiene sentido con un recurso literario en Génesis. El segundo relato de Génesis 2 comienza con la frase, estas son las generaciones de. Esta frase aparece otras 10 veces en Génesis y generalmente se da con el nombre de una persona y la descendencia de esa misma persona. Entonces la frase introduce lo que viene después de esa persona. Usando la misma lógica en Génesis 2, esta frase introductoria se refiere a lo que vino después de la creación de los cielos y de la tierra en Génesis 1. No es un resumen o un segundo relato contradictorio. Estas líneas de apertura específicas son un recurso literario frecuente, usado para decirnos lo que sigue después de la persona o los eventos anteriores. En otras palabras, la historia está simplemente retomando donde Génesis 1 dejó. Pero si este es el caso, ¿por qué dice que no había vegetación en la tierra y aún no había animales? Bueno, John Walton señala que las plantas en los versículos 5 y 6 parecen calificadas para indicar que se refieren a cultivos en vez de vegetación general de Génesis 1, disponible para el lector. Aunque la palabra para planta y arbustos son simplemente palabras generales usados para plantas, están claramente
calificadas al expresarse como plantas específicas del campo, y que estas son plantas que necesitaban ser trabajadas por hombres. En otras palabras, los autores señalan que todavía no había cultivo en la tierra no cultivada. Darwin Meter señala lo que tenemos a nivel superficial en Génesis 2. Es un jardín plantado para el mantenimiento, y el trabajo del hombre aquí tiene la función principal de proporcionar los alimentos. También debemos darnos cuenta que el texto se refiere a una área específica de la tierra, a saber que los autores especifican el área de lo que se está hablando en el Edén mismo cuando lo describen. Por eso se mencionan las características específicas, lo que claramente significa que no se refiere a todo el planeta, pero la tierra se encuentra ahí y todavía no había sido cultivada. Como dice Michael Heiser, los dos humanos de Génesis 2 están en un jardín, en un lugar llamado el Edén, que claramente no es sinónimo de la tierra, ya que tiene una geografía específica en la tierra. En otras palabras, dado que la sintaxis sugiere que Génesis 2 es una secuela de lo que Dios ordena al cosmos para las funciones específicas, se seguirá entonces que Dios se enfoca en el espacio sagrado en el centro del cosmos que está haciendo y que necesita ser ordenado en un jardín específico para funcionar como el templo, donde los humanos pueden encontrarse con Dios mismo. Entonces, Génesis 1 trata sobre Dios ordenando y dando nuevas funciones al cosmos del espacio sagrado, y así continúa explicando que la siguiente fase es construir el espacio sagrado de ahí, que funcionará como el centro del cosmos. Se necesitan humanos para cultivarlo y poner en orden este espacio sagrado, y dos humanos específicos se le dan este cargo, como el primer sacerdote y sacerdotisa ante Dios. Varios estudiosos han señalado que el jardín funciona como el primer templo. Las palabras hebreas para trabajar y cuidar a menudo se usan para el servicio sacerdotal a Dios, en lugar de tareas agrícolas. En otras palabras, en Génesis 2 se señala que la tierra del Edén estaba sin cultivarse, y Dios plantó allí un jardín y colocó al hombre en él, donde funcionaría como el primer templo, donde el hombre comulgaría y serviría con Dios, y realizaría deberes sacerdotales, además de cuidar las plantas dentro del espacio sagrado, como señala Bial. La tarea de Adán en Génesis 2:15 incluía más que un simple trabajo de pala en la tierra del jardín. Las implicaciones pueden ser que Dios colocó a Adán en un templo real para comenzar a reinar con su vicegerente sacerdotal. De hecho, a Adán siempre se le debe referir mejor como un rey sacerdotal, ya que es solo después de la caída que el sacerdocio se separa del reino. Aunque la expectativa escatológica de Israel es de un rey sacerdotal mesiánico, por ejemplo en Zacarías 6:12, este también se ve en el llamado a nombrar los animales. John Thomas señala que el llamado de Dios para que Adán nombre a los animales se considera un orden, de establecer el orden. El tema de este pasaje no es la creación material de los animales, pero el tema principal es que Adán ha sido elegido por Dios para ayudarle a traer orden y estabilidad en el cosmos. De cualquier manera, el pasaje de Génesis 2 no indica que no hubo animales antes de esto en el Edén. El acto específico de llevarlos ante Adán, o posiblemente formarlos milagrosamente, formarlos del suelo, o solo realizar un proceso de nombrar, para Adán puede ayudar a poner el orden de las cosas. Nuevamente, el tema y el objetivo del capítulo parecen ser más sobre el orden y de las funciones, no sobre la creación material. Esto se ve más en la conclusión del capítulo. Muchos creacionistas de la Tierra Joven afirman que debemos tomar todo el pasaje literalmente, pero esto es imposible incluso para sus propios estándares. Génesis 2 termina señalando que un hombre dejará a su padre y a su madre y se aferrará a su esposa, y se convertirán en una sola carne. ¿Qué se supone que debemos creer que Adán y Eva se unieron físicamente como gemelos siameses? Si el pasaje está destinado a ser literalmente, ¿por qué los cristianos no hacen fila en los hospitales para ser cosidos juntos con sus cónyuges? El punto del versículo 24 es que el hombre y la mujer deberían funcionar como una sola carne, ya que ese es el orden correcto a seguir para un matrimonio. Esto debería ser una pista de cómo debemos entender los símbolos y los términos en el capítulo. Los autores están usando un lenguaje metafórico para describir las relaciones humanas y nuestra relación con Dios. Al igual que la unión matrimonial se describe metafóricamente como una sola carne, los componentes que hacen
Adán y Eva se dan por razones teológicas para describir la identidad humana, no para describir componentes científicos o genéticos. Esta es una forma común de describir a los humanos en otros textos antiguos del Medio Oriente. La creación humana fue descrita en forma de arquetipo para explicar toda la relación de la humanidad con sus deidades entre sí. Génesis hace específicamente en hebreo con los nombres de Adán y Eva. Hay juegos de palabras directos para mostrar la naturaleza arquetípica. Adán, que significa hombre en hebreo, recibe ese nombre específicamente, porque es un arquetipo para todos los humanos. Y juego de palabras se usa porque está conectado con la tierra, Adam Maha. Mujer, Ishna, es un juego de palabras que significa hombre, porque fue tomada de Ish. Esto no significa directamente que Adán y Eva no eran personas reales, ya que he argumentado que creo que eran personas reales y el verdadero primer sacerdote y sacerdote de la creación, que estaban en el primer templo delante de Dios. Esto es solo para notar cómo se describen con sus nombres e ingredientes. Estaban destinados a enseñar la importancia teológica y personal, no verdades científicas. Como dice Walton, en su resumen existen diferencias y similitudes entre las representaciones del antiguo Cercano Oriente e Israel de los arquetipos humanos. Los textos del antiguo Cercano Oriente hablan de un arquetipo colectivo que está conectado con la deidad al estar hecho de ingredientes divinos y que hacen trabajos obligados por los dioses. El Antiguo Testamento habla de arquetipos que consisten en una pareja humana, quienes retratan la conexión del hombre y la mujer como la forma de origen de la mujer y su conexión al suelo de la muerte por sus propios ingredientes conectados. Están conectados a la deidad solo en su papel, no por sus ingredientes. En otras palabras, los textos antiguos del Medio Oriente usaban ingredientes como metáforas o arquetípicos para describir roles y conexiones entre humanos y Dios. Los materiales se mencionan para su importancia arquetípica. Esto es obvio cuando leemos que la unión matrimonial se describe como una sola carne. Entendemos que esto es una metáfora, no es ningún vínculo de carne literal. Del mismo modo, cuando vemos cómo se hizo a Eva, también podemos entender la relación arquetípica. A pesar de la forma que se lee en inglés, la palabra hebrea para costilla no se encuentra en Génesis 2. Por lo tanto, es incorrecto decir que Génesis 2 enseña que Eva fue hecha de una costilla. Esto debe ser obvio cuando leemos las primeras palabras de Adán, cuando ve a Eva. Él dice, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Obviamente, Eva era más que simplemente solo hueso. Esto es un relato de los orígenes materiales de la humanidad. Si esto crearía una contradicción entonces, porque Eva solo estaría hecho de hueso y no de hueso y de carne. Lo que en realidad se le quitó a Adán para hacer a Eva es un estela. La palabra generalmente significa todo un lado, como el lado del arca o las cámaras laterales de un templo. Incluso el cognado acadio es ambiguo y rara vez se refiere a una sola costilla, pero se refiere más al lado de alguien. Sevid dice, la disociación de Shelah de la costilla tiene un fuerte apoyo filológico. En hebreo bíblico, Shelah se emplea para referirse a varios elementos diferentes. Los lados de una estructura, cámaras o habitaciones que se extienden desde el costado de la estructura, tablones de madera o vigas al lado de una colina. De hecho, el único lugar en hebreo bíblico donde se puede referir a costillas esqueléticas es en los pasajes de Génesis. Su cognado acadio, Shelu, significa costilla lateral, alada lateral de un edificio, por ejemplo, por extensión o por dirección. Su connotado ges, shale, significa también tableta o viga. Todos estos sustantivos se refieren a estructuras. Sobre la base de esto, el texto diría que Adán fue cortado a la mitad y con un lado fue hecho Eva. Entonces, cuando Dios cerró la carne de Adán, era solo medio cuerpo saltando sobre una pierna. Sin embargo, si nos concentramos en lo que sucedió antes de esto, arroja luz sobre lo que el texto realmente está tratando de decir. El texto dice que Adán fue puesto en un sueño profundo. Sin embargo, Michelle Fox señala que esto no suele ser un sueño ordinario.
La palabra generalmente significa un tipo de sueño que bloquea toda conciencia del mundo físico en donde se encuentra y que a menudo se usa para que alguien pueda estar a punto de recibir una visión de Dios. Sin estos datos, lo que sigue después de que Adán se duerme profundamente es algo que vio o una visión que Dios le dio. Es decir, se vio dividido por la mitad y se dio cuenta de que la otra mitad de él era la mujer. Él estaba incompleto sin ella a su lado. El trabajo sacerdotal en el jardín no se puede realizar correctamente si no hay una mujer trabajando allí con el hombre. Entonces, si la unión matrimonial y la relación entre el hombre y la mujer se describen en un lenguaje de arquetípico metafórico, debemos esperar que se apliquen las mismas reglas a la relación del hombre con Dios en cuanto a cómo fue hecho. El texto dice que el hombre fue formado del polvo y de la tierra con soplo de vida y se convirtió en un ser viviente. Primero, Walton señala que debemos recordar que el acto de formar no es necesariamente un acto material. Algunos pasajes dicen que Dios formó eventos para tener un lugar en forma, en las estaciones, las emociones e inclinaciones del corazón, como en Salmos 33, la nación de Israel y una administración corrupta, forma y miseria de las personas. Incluso cuando la palabra hebrea para formar se trata de la creación material, no necesariamente significa un evento milagroso, dado que lo que ya hemos visto sobre el objetivo de Génesis 1 y 2, una forma material es poco probable que sea la explicación que los autores están llegando con la formación de Adán, y una comprensión arquetípica es más probable. A continuación, la preposición de no está realmente en hebreo de Génesis 2. El texto realmente se leería como Dios, Yazarhet, crea al hombre. Entonces, en realidad no existe una declaración directa que el hombre fue formado a partir del polvo. El texto realmente parece decir que Dios forma al hombre, que es polvo de la tierra. Ser polvo es un tema arquetípico común para los humanos que se utiliza para representarlo. En Génesis 3:19 dice, porque tú eres polvo, y al polvo volverás. El hombre es polvo actualmente, y volverá al polvo al morir, ya que perdimos el acceso al árbol de la vida. El texto de Génesis 3 es bastante claro. Fue el acceso al árbol de la vida lo que le hizo al hombre inmortal. No es algo inherente a nuestra biología una vez que perdimos. Sin embargo, como sea que entendamos Génesis 2:7, está claro que la redacción no implica vida eterna e inmortal. Esto solo puede obtenerse mediante el árbol de la vida. O como señala John, primero antes de la caída, Adán y Eva en el jardín del Edén no poseían el vivir para siempre, unidos del árbol de la vida. Era imposible que murieran. Sus cuerpos eran susceptibles a la muerte natural. Segundo, debido a la posibilidad que ofrece el árbol de la vida, Adán y Eva no estaban condenados a morir hasta después de su desobediencia con respecto al árbol del conocimiento. Por tanto, la muerte humana es el resultado del pecado. Antes, la Biblia usa una metáfora del polvo para describir a toda la humanidad. Ser del polvo es una forma común de denotar la mortalidad humana. En Job 19 incluso afirma que fue hecho de la arcilla. Pero obviamente Job no ignoraba cómo se hacían los bebés. Ser hecho de la arcilla o polvo era una forma común de describir a la humanidad en el antiguo cercano oriente. En otras palabras, se entiende como un modismo básico para denotar que uno es mortal. Al estar hecho de polvo denota una declaración de identidad, no una formación científica. Es por eso que los hombres se les llama polvo directamente en Génesis 3:19. Pablo enseña una noción similar en Corintios 15, al explicar que el cuerpo resucitado de Cristo lo compara con el cuerpo de Adán, el tipo de cuerpo que todos tenemos ahora, y debe ser cambiado al nuevo cuerpo que recibiremos, que será inmortal. Entonces Pablo parece señalar que Adán no tenía un cuerpo inmortal como Cristo. La implicación que Pablo nos está diciendo, como señalan, es que Adán, tal como fue creado, necesitaba un cambio para heredar el reino de Dios. A continuación, a pesar de la forma que se lee en inglés, la palabra hebrea para aliento de vida en realidad no aparece en ningún otro lugar en las escrituras hebreas.
Entonces, el único contexto que tenemos es Génesis 2. Hasta ahora podemos ver que tenemos una afirmación de que en Dios y azar al hombre lo formó del polvo y luego respiró en su nariz aliento de vida. Dado el lenguaje arquetípico utilizado para describir la unión matrimonial, la relación del hombre con su esposa, la naturaleza idiomática del polvo, el objetivo de Génesis 1 y 2 y sobre las funciones del cosmos y la humanidad en su contexto, el objetivo de este versículo es probablemente el mismo. Richard Hayes señala que la palabra nefesh puede tener múltiples significados, pero típicamente representa la vitalidad de una persona o el deseo de vivir de uno. Él nota que el hebreo de Levítico 17:11 está escrito de una manera que el nefesh describe ese elemento de la persona que elige la vida, buscándola y experimentándola. En otras palabras, cuando se habla de una persona, el nefesh se usa a menudo para describir su propósito de vivir. Para describir su propósito de vida o lo que le impulsa a experimentar la vida. En Génesis 2, el mensaje parece ser que Dios le da a un hombre su razón de vivir y propósito para estar vivo. Dios llama a los hombres mortales y les da un nuevo propósito y razón para vivir. Esto también puede ser lo que Pablo está indicando en sus epístolas. En 1 Timoteo 2 dice, porque Adán fue formado primero y luego Eva. Sin embargo, se ha demostrado que todo el capítulo es difícil de traducir, incluido este versículo, porque la palabra para forma solo aparece en otro lugar en el Nuevo Testamento, que es en Romanos 9. Pero aquí Pablo parece estar hablando de que Dios forma espiritualmente a las personas. Entonces, cuando Pablo hace referencia a la forma de Adán, él también podría estar refiriéndose a cómo Dios espiritualmente formó a Adán, dándole un nuevo propósito o vital para vivir. Esto tendría sentido con lo que le sucede a Adán a continuación. Él es puesto en el jardín y se le da nuevas funciones y algunas tareas, elegido por Dios para ayudar a poner orden en el cosmos. Entonces, se nos dice que el hombre no funciona correctamente sin una mujer. Entonces Dios le muestra a Adán que Eva es la otra mitad de él, y los dos se convierten en una sola carne, hablando metafóricamente, al ser los primeros sacerdotes de la creación. Todo el capítulo en sí se entiende mejor con una secuela de Génesis capítulo 1. Dios ordenó el cosmos, y luego en Génesis 2 selecciona un espacio sagrado en medio del cosmos para tener comunión con el hombre. Dios le da al hombre un propósito o deseo de vivir y establece que la mujer es igual y necesaria. Establece el primer matrimonio ordenado bajo Dios. Esos patrones arquetípicos están destinados para representar